Los bendecimos a todos ustedes en esta preciosa mañana. Queremos saludarlos desde la ciudad del avivamiento, aquí en Wayplace, New York, Centro de Avivamiento Valle de Citina, aquí en su programa. Pan y vino, bendiciones a todos ustedes que se conectan con nosotros en nuestro programa. Recuerden que estamos todos los días lunes y miércoles, y esta semana tenemos un regalo para todos ustedes, pues vamos a transmitir también el día viernes. Hoy está acompañándonos los pastores Castiblanco desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos, gracias al Señor, estos medios de poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así de que queremos saludar a todas las familias que se conectan en diferentes lugares. Me gustaría, nuestro hermano Miguel, allí donde está Miguel Tobar, le saludamos, un abrazo, y toda esa familia que siempre está atento a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9 de Colombia, para disfrutar juntos de una corta reflexión de la palabra del Señor Jesucristo. En este momento tenemos conectados a nuestra hermana Daira Díaz, Yesenia Jiménez, está también Olga Bulla, está conectada, está Alberto Bulla, está el hermano Julio Gallego, Ana Vargas, Yesenia Jiménez, Alberto Bulla, bueno, Ana Vargas también, Rixi Murcia, está Diego Tobar Bulla del Corazón del Padre desde Colombia, está Mari Jiménez, está, bueno, ya en a todos mis amados, y qué bueno que ustedes puedan compartir este link con otras familias. No importa, vamos a ir a Europa, vamos a ir a Asia, vamos a ir a África, vamos a ir a todas las naciones, una palabra que se nos va a bendecir a todos. Hoy pues estamos precisamente con un tema muy especial y queremos dar la bienvenida a los pastores Omar y Consuelo Castiblanco. Pastores, bienvenidos en esta mañana al programa Pan y Vino. Dios los bendiga. Bendiciones, pastores. Es un placer enorme estar con ustedes, un privilegio, y damos gracias al Señor porque ahora la iglesia late más fuerte que nunca. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, sino donde quiera que haya un creyente temeroso de Dios, ahí está la iglesia. Así que le damos la bienvenida a toda la iglesia que está en sintonía. Gracias, pastores, por esta invitación. Muy buenos días a todos, a las familias que están conectadas, a todos los que tienen su corazón dispuesto para escuchar la palabra y lo que Dios tiene que hablar en esta mañana al respecto del orden de Dios para nuestras casas. Qué bueno, pues ya después de que los pastores nos han saludado y ustedes, cada uno nos envía un saludito, si usted puede saludarnos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes. Esta semana está dedicado a la familia. Estamos compartiendo temas que yo sé que van a ser de edificación para usted, para la relación con sus hijos, con su esposa, el orden que Dios tiene para nosotros como familia. Así que, sin más preámbulos, Pastores Omar y Consuelo Castiblanco, para nosotros es un privilegio tenerlos, de verdad que sí, en los temas que han desarrollado aquí en iglesia, en los temas que el Señor les está permitiendo allí también en Bogotá y en diferentes partes llevarlo. Sabemos que Dios los ha usado para llevarlos también a Europa y a otros lugares muy importantes de esta tierra. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta. Jesús dio una palabra muy centrada cuando él dijo: y mi casa será casa de oración para todas las naciones. Y cuando yo tomo esa referencia del Señor Jesucristo diciendo mi casa es casa de oración, inmediatamente puedo entender de que el Señor está diciendo mi casa tiene que ser una casa ordenada, ¿verdad que sí? Así que, pastor, pues con esta pregunta lo dejo. Cuando Jesús dijo mi casa será casa de oración, casa de orden, casa donde hay diseño celestial. Y me gusta mucho, pastor, que iniciemos haciendo referencia a ese texto, porque nos damos cuenta que Dios, en esencia, es familia. Él pudo haber escogido para llamarse a sí mismo diferentes rótulos, diferentes títulos, pero se hizo llamar Padre, Hijo y Consolación. Entonces, todos esos tres ingredientes de la Trinidad tienen que ver con la familia, ¿no? Porque una familia realmente nace en el corazón de Dios. Dios es familia, y como Él estableció la familia, es el único que tiene autoridad moral para hablarnos del diseño de Dios en la familia. Si algo está averiado en nuestras familias, Él es el único que tiene el derecho de fábrica para poder restaurar lo que se ha roto. Así que esta mañana
quisiéramos que el Espíritu Santo hablara a nuestro corazón, alumbrara los ojos espirituales y nos mostrara cómo está el orden de nuestra familia y de nuestra casa. Sabemos, por lo que la palabra nos dice, que Dios es un Dios de orden, ¿no? En varias ocasiones el apóstol Pablo exhortó a las iglesias a que permanecieran en el orden. Hay una escritura en Colosenses 2, versículo 5, donde el apóstol Pablo está elogiando a la iglesia en Colosas y dice que él está impactado al ver el orden que esta iglesia practica. Y es que esto es tremendo porque como será la casa o como es nuestra familia, así será la iglesia. Una iglesia constituida por familias que viven bajo el orden y el diseño de Dios es el resultado de hogares que se someten al lineamiento bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, el profeta Isaías vino a donde el rey Ezequías y le dice lo siguiente: el Señor te dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Ahora, es impresionante porque hay un juicio de Dios hacia el rey y parece ser que ese juicio venía porque faltaba orden en su casa. Muchas veces nosotros empezamos a entrar en el orden de Dios solamente cuando hay cosas que se han muerto en nuestras relaciones o cuando hay cosas que están a punto de morir. Por eso, si hay alguna persona que nos está escuchando en esta mañana, su matrimonio, su relación con sus hijos, con sus hermanos, está desquebrajada, está pasando por un tiempo de tensión, siente como que se murió el amor, el afecto, el cariño, la confianza. Entonces, hoy Dios quiere hablar acerca de ese principio que asegura que las relaciones pueden volver a su diseño. Hoy Dios nos dice, ordena tu casa. Sí, eso es muy importante, pastor, lo que usted nos acaba de decir, porque muchos hogares en este momento están desordenados, cada quien por su lado. Cuestión es que por lo menos los hijos muchas veces son los que toman la autoridad y son los que deciden qué se tiene que hacer en casa. Y los padres, pues, por no perderlos, por no querer que se vayan de su casa, pues tenemos ese desorden y son ellos los que controlan y los padres solamente están obedeciendo. Y yo pienso que eso hace parte del desorden que hay en la mayoría de los hogares. Yo no sé si alguien de ustedes quisiera participar y quisiera opinar. Está abierta. En este momento tenemos a la pastora Hermunda Hidalgo, que también nos dice: buenos días, amados pastores, Castiblanco y Bulla, un fuerte abrazo. Está el pastor José Miguel Ávila, también él trabaja con los niños. Está María Claudia Bulla, está Yani Rivas de León. Y cada uno de ustedes, si usted quiere participar o tiene alguna pregunta, al final vamos a dejar las preguntas para que usted las haga y los pastores puedan contestar. Entonces, Pastor Omar, con esa introducción que usted nos ha dado, quisiera hacer esta pregunta. O sea, que una casa de orden es un hogar donde nos esforzamos a practicar o a vivir lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Es así? Por supuesto que sí. La Biblia dice que una casa dividida en contra de sí misma no prospera. Y el secreto para mantener un hogar en el orden de Dios es que la roca sea la palabra de Dios. Cuando cada miembro está comprometido a poner por obra lo que Dios indica a los esposos, a los hijos, a los padres, entonces es un hogar que camina en el orden y en el diseño de Dios. Y es que si no hay orden en nuestra casa, el Espíritu Santo no se puede mover. Muchos oramos, pedimos, pero ¿por qué no se dan las cosas? ¿Pero por qué nos pasa esto? Porque Dios no puede obrar en medio del caos. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las personas que no tienen ese orden en su interior se les dificulta tener una relación con Dios y Dios no puede obrar en medio del desorden. Y por eso hay vacíos profundos en el alma y hay gente insatisfecha y creen que no, pero Dios no es suficiente, Dios no me llena. No es que Dios no llene. Lo que pasa es que al no estar en orden nuestra casa, nuestro corazón, Dios no puede obrar y hacer todo lo que Él quiere hacer. Y si vamos a hablar del orden de Dios para la familia,
Definitivamente debemos comenzar por el principio. Muchas veces los padres exigen respeto de sus hijos, pero no se dan cuenta que el trato que se dan entre ellos es un trato irrespetuoso. Entonces, ¿cómo poder exigir a nuestros hijos respeto si yo como esposo no respeto a mi esposa? Si ella como esposa no respeta al esposo. Entonces, quisiéramos en ese orden del que hoy estamos hablando, comenzar hablando del orden de Dios para el matrimonio. El mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos es tratar bien a su esposa. Ellos modelan y el tipo de relaciones que ellos van a establecer hacia el futuro está determinado por el trato que vieron en su casa. Nosotros, por la gracia de Dios, ya son 18 años, 18 años que llevamos de matrimonio. Recuerdo cuando nos casamos, el primer día que llegamos a nuestro apartamento, yo llegué con una maletica y en esa maletica alcancé a sacarle algunas cosas a mi mamá que ella me permitió sacar de la casa, la olla a presión, los cubrelechos y sorpresa que mi esposa también venía, con otra maleta. Entonces ella alcanzó a sacarle el televisor a la mami, alcanzó a sacar, eso fue como nuestro plante, ¿no? Que uno llama así nace como el establecimiento material de nuestro matrimonio. Y con el paso del tiempo, yo empecé a darme cuenta que así como habíamos traído en nuestras maletas paternas y maternas cosas que ahora sumaban a nuestro nuevo hogar, asimismo en el orden emocional traemos maletas que nosotros hemos llamado las maletas ancestrales. Y estas maletas ancestrales significa que a lo largo de nuestra formación y crecimiento con papá y mamá fuimos guardando cosas sin darnos cuenta, cómo se trataban ellos, cómo resolvían sus problemas, cómo manejaban la economía, cuánto tiempo duraban sin hablarse cuando había una discusión. Y sin uno darse cuenta, carga con eso y cuando ya llega el matrimonio, saca las cosas de esa maleta ancestral que a veces no es consciente que se tiene y ahí es donde comienzan los detonantes, las dificultades y por supuesto que nosotros ya éramos cristianos, ya servíamos al Señor, pero no fuimos exentos a eso y tuvimos que sentarnos un día a abrir nuestras maletas ancestrales y decir, esto lo aprendimos en casa, pero ¿qué dice la Biblia? Esto me lo enseñó mi papá y mi mamá, pero ¿qué dice la Biblia? Decidimos entonces que nuestro matrimonio no sería dirigido por lo que mi familia me había enseñado, ni por lo que la familia de mi esposa le había enseñado, sino por la cultura del reino revelada en la Escritura. Y es que hay Tremendo, muchos pastor. matrimonios, perdón, hay muchos matrimonios queriendo construir su cultura y edificar su casa en sus fuerzas, en su sabiduría, y están frustrados, no prosperan. Y es porque no han aplicado los principios de la palabra al interior de su relación. Salmo 127:1 dice que si Jehová no edifica su casa, en vano es trabajar, en vano es hacer las cosas y edificar a sus propias fuerzas. Y tremendo, pastor, porque muchas veces nosotros estamos es como tratando de acomodar lo que trae el esposo y lo que trae la esposa y lo tratamos de acomodar y como llevar un balance. Y tremenda revelación porque muchos de nosotros, yo creo que la mayoría de los hogares estamos tratando de hacer eso y es verdad, traer el reino a nuestra casa y olvidar y borrar a quizás muchas cosas que yo traigo y no, pero es que mi mamá me enseñó así, no, pero es que mi mamá me dijo y ahí venimos a acomodar lo que mi mamá me enseñó y entonces tú tienes que acomodarse porque mi mamá me lo enseñó a mí. Entonces tratamos como que de conciliar, bueno, yo la parte de la comida y la parte de mi forma de ser como mamá, entonces la acomodo como mi mamá me enseñó. Y tremenda revelación. Y eso nos pasó, digamos que en mi casa, a veces cuando había algún disgusto con mi papá o con mi mamá, a veces dejaban 3 días sin hablarnos, seguían atendiéndonos, ¿no? Que la comida, que pase a almorzar, desayune, ahí está servido. Pero pues la relación estaba tensa. Cuando yo me caso y empiezan a haber de pronto algunos desacuerdos, yo me doy cuenta que empiezo a actuar como mis papás actuaban en ese momento. Entonces volvía a la relación un poco indiferente, había tensión en la relación, duraba a modo de castigo a la otra persona
4 o 5 días como indiferente hasta que se me pasaba el enojo. Yo ya he mejorado, ahora no me demoro 4 días, sino 4 horas. Pero fue algo que encontramos y que me di cuenta que yo cargaba y que tenía que solucionar porque si no eso iba a traer conflictos al interior de nuestro matrimonio. Patrones de comportamiento por los que somos marcados desde niños y venimos a repetirlos en nuestra familia. Se repiten los ciclos y nos quejamos, pero ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué mi matrimonio está así? Porque no nos hemos dado cuenta y no hemos examinado a la luz de la palabra qué es lo que estamos dejando de hacer. No solamente lo que hacemos mal, sino que lo que estamos dejando de hacer el uno por el otro. Sí, Pastor Omar, qué tremendo lo que estamos escuchando y sé que nos está edificando a cada una de las personas. Doy gracias a Dios por los que están conectados. Pero qué interesante es nosotros hoy poder abrazar como un privilegio, yo lo llamo así, como un privilegio, esa responsabilidad que tenemos como esposos, como padres, de poder sacar adelante el hogar, sacar adelante a los hijos y no verlo como una obligación, porque hay una diferencia. Aclárame, pastor, veo que hay una diferencia entre responsabilidad y privilegio verlo a una obligación. Me toca ahora hacer esto y lamentablemente lo hago, pero no de la forma correcta. Y creo que eso, como usted acaba de decir, lastima los sentimientos porque no veo que ese amor que me están entregando realmente está acompañado con un sentimiento bonito. Claro que sí, la Biblia dice, estarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, cuando no hay esa unidad frente a la responsabilidad a la que Dios nos ha llamado, cada quien empieza a tirar para su lado y se genera una tensión y no nos damos cuenta. Y en esa fuerza de pulsos, en esa competencia y en esa rivalidad tan peligrosa para el matrimonio, se rompe un día, se fragmenta un día. Y puede que no haya un divorcio firmado en una notaría, pero hay otro tipo de divorcios que pueden ser muy peligrosos en el matrimonio. Ahora, desde... Los diferentes tipos de divorcios. Sí, hay diferentes tipos de divorcio. El divorcio emocional, están viviendo bajo el mismo techo, pero igual hay una distancia emocional del uno al otro donde no se entienden, no hablan de sus necesidades, de las cosas profundas de su corazón, y allí ya se crea una distancia emocional tremenda. Y hay otros tipos de divorcio, el divorcio físico. Pueden dormir en la misma cama, pero están tan distantes el uno del otro, no se tocan ni un pelo. Entonces, esos son los tipos de divorcio que vienen a afectar la relación matrimonial. ¿Y qué tal el divorcio financiero, no? Tu plata, mi plata, tus deudas, mis deudas, tus cuentas, mis cuentas. Así no funciona. La Biblia dice que los dos se harán uno solo y eso involucra el billete. Eso involucra las deudas. Eso involucra de que tus deudas son mis deudas y las primas extras son nuestras primas extras. Empezar a ver la vida financiera del matrimonio como uno solo es una gran bendición. Mire, estoy recordando que hace un tiempo estuvimos ministrando un matrimonio que tenía un problema relacional que estuvo a punto de llevarlos a la separación y ¿sabe dónde nació eso? En una maleta ancestral. El problema, la raíz de este matrimonio estaba en una situación de su pasado. Marcos capítulo 9, versículo 21, Jesús le pregunta al padre que tiene un hijo enfermo, ¿desde hace cuánto tiempo le pasa esto? Es decir, Jesús quiere que nosotros en la presencia de Él encontremos la raíz de situaciones que nos hacen detonar en el matrimonio. Esta pareja pasó una crisis económica y este hombre empezó a trabajar y, mejor dicho, a buscar cómo pagar todas las deudas con los bancos, su apartamento, su carro, y su esposa fue adoctrinada por su mamá desde pequeña. La mamá le dijo desde que ella era pequeña, le dijo, usted no sea boba, nunca le diga a su esposo cuánto gana. Si él le pregunta, dígale que gana la mitad, la otra mitad me la consigna a mí, yo se la guardo. Oh my God. Esta mujer fue tan adoctrinada y a pesar de ver que su esposo no dormía, se trasnochaba, estaba desesperado, jamás le dijo la verdad de sus finanzas y ya tenía un ahorro. Tarde o temprano todo sale a la luz. Cuando él se da cuenta de que su esposa le está ocultando eso, generó una crisis en el campo relacional fatal. Déjeme decirle que la causa número 1 por la cual los matrimonios terminan en divorcio no es el adulterio, no es la convivencia, es
el desorden financiero, el sentir que entró un tercero que dividió nuestra relación. Y el tercero que entra en escena muchas veces es el dinero. Ahora, eso tenía una raíz, porque debido a que su papá se fue de la casa, los abandonó y su mamá no tenía cómo sostener el hogar porque nunca había ahorrado dinero, por eso ella quiso advertir a su hija de esa situación. No pensaba de que iba a ser diferente. Ella siempre miró por los ojos de su situación, estaba mirando el futuro de su hija, el futuro de su matrimonio y por eso la aconsejó mal. Y es que no debemos buscar el consejo de nuestros padres en algunas ocasiones, busquemos el consejo de la Biblia porque Dios tiene mucho que decirnos. Buscamos el consejo de nuestros amigos y son malos consejeros porque ellos hablan desde su propia experiencia y no saben lo que dice la palabra y por eso debemos acudir a Dios, al Señor que nos dirige. Por ejemplo, un clásico ejemplo es el amigo que escucha al otro amigo y le dice, haga lo que está en su corazón, lo que le dicta su corazón. Eso es peligroso porque el corazón es engañoso. Y muchas veces lo que el corazón está diciendo es, deja esa vieja y búsquese otra. Entonces no es bueno escuchar el corazón. Yo escucho incluso consejeros cristianos con todo el respeto y con todo el perdón, pero muchas veces dicen, si está en su corazón, hágalo. No escuchamos la voz del corazón, escuchamos la voz del Espíritu. Y el Espíritu siempre hablará de acuerdo con la palabra. Entonces, mientras que el corazón me dice consígase otra, el Espíritu Santo dice pida perdón y reconcilia la relación. Entonces, por eso, ¿qué voz vamos a dejar que influencie y que dirija nuestra vida matrimonial? Tremendo, Y tremendo, tremendo. Sí, eso es muy importante que nos menciona esto, pastor, y porque muchas veces nosotros buscamos consejeros a nuestros padres, a nuestra familia, y nuestro mayor consejero es el Espíritu Santo y la palabra. Ahí están los principios. Entonces, si nosotros no nos centramos en esto, toda la vida vamos a tener los mismos problemas porque vamos a estar haciendo lo que los demás nos dicen, lo que los demás nos aconsejen. Ahora, hay papás preciosos en el Señor que cuando tienen el temor de Dios respaldan y aconsejan de acuerdo al principio bíblico. Pero en realidad, lo que mi esposa enseña en uno de los temas que ya dan matrimonios es que es mejor no involucrar a los papás, porque resulta que mis papás son los suegros de mi esposa y aunque ellos traten de ser lo más ecuánimes, en un momento dado su corazón se va a inclinar y entonces pelean el matrimonio, le cuentan a los papás, generan una mala impresión, el matrimonio se arregla, pero la impresión que le quedó a los suegros de su yerno ya es difícil de restaurar. Entonces, en la medida que no involucremos a terceros, porque la Biblia es muy clara, los dos serán uno. No dice los tres con los suegros, los tres con el gato, los tres con los hijos, los tres con el ministerio, los dos serán uno. Entonces, ese es un principio matrimonial y nos advierte de no permitir que terceros afecten nuestra relación matrimonial. Somos nosotros como matrimonio los que tomamos las decisiones en cuanto a todo, la educación de nuestros hijos, nuestras finanzas, todo lo que hacemos al interior. Porque muchos están todavía con el cordón umbilical de sus padres y todo lo consultan. Papá, ¿qué te parece? Y el primero, el último en darse cuenta, en enterarse de las decisiones es su esposa, es su esposo, porque ya lo determinan primeramente con su familia y las decisiones se deben tomar todas en común acuerdo con nuestro cónyuge. Y es que desde Génesis nos damos cuenta que la intención de Dios para el hombre es independencia, autonomía. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ahora los dos serán uno solo. Entonces el hombre necesita autonomía de otras figuras a su alrededor, pero dependencia de Dios. Por eso el hombre es llamado cabeza de su familia, porque él escucha la voz de Dios, replica esa voz sobre su familia, sobre su casa, y de esa forma caminan en el orden que Dios diseñó para ellos como matrimonio. Entonces, pastor, con todo esto que el Señor nos está entregando a través de ustedes, entonces es allí la importancia también de escuchar la voz del Señor Jesucristo cuando dice, déjenme entrar a tu casa, déjenme entrar a tu hogar. Porque Él conoce precisamente ese desorden tal vez que allí ha estado almacenando ese núcleo familiar y el Señor quiere venir a ordenar. El Señor quiere venir a traer allí una esperanza, una luz donde de verdad todavía
aunque llevemos meses y años casados, todavía hay oscuridad basados en todas estas cosas que usted está mencionando. A mí me gusta lo que el pastor está mencionando, porque la Biblia dice en Génesis 8 algo bien interesante y tiene que ver que Noé estaba en el arca con su familia, con su círculo cercano. Y dice la Biblia que él extendió la mano, tomó la paloma y la trajo a su interior, la trajo a su casa. Yo creo que en estos 3 días que vamos a estar en pan y vino, el Señor quiere que nosotros extendamos nuestra mano, reconociendo la necesidad que tenemos de Él, tomemos la palabra representada en la paloma del Espíritu Santo y la pongamos por obra en nuestra casa. Digamos que los 40 minutos son minutos de instrucción, pero después de que se cierre el programa es un tiempo de planeación, de práctica. Sí, tremendo, porque yo pienso que al final vamos a hacer como los pasos que debemos tener en cuenta, como haciendo la conclusión al final del programa, los pasos que debemos tener en cuenta para ordenar nuestra casa, y incluyendo todo lo que ya hemos hablado. Sí, uno de los pasos que nos da la Biblia, uno de los principios fundamentales para vivir en el orden, primeramente del matrimonio, porque es que si el matrimonio no está sano, no se va a poder impartir sanidad sobre los hijos. Primero hay que resolver el tema del matrimonio para después hablar de los padres y los hijos, que seguramente el miércoles hablaremos un poco de eso. Efesios 5:33 hay un principio espiritual impresionante. La Biblia da una ordenanza a los esposos. El hombre ame a su esposa y la esposa respete a su marido. Amor y respeto. Dos baluartes fundamentales y funcionan como un círculo. Cuando yo amo, mi esposa responde respetándome. Cuando ella me respeta, yo respondo amándola. Entonces, dése cuenta que cuando cumplimos lo que Dios nos dice, todo funciona. Pero, ¿qué es lo que algunos en este momento están pensando cuando les hablamos de esto? Ah, no, que ella me respete primero o que él me ame primero. Pero resulta que el que da el primer paso es la persona que más va a aportar a la relación. Amor y respeto. Dios quiere que el hombre ame a su esposa y Dios quiere que la mujer respete a su marido. Tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a soltar el control, porque muchos queremos tener el control, que se hagan las cosas a mi manera y que mi esposo se someta a mí, que haga lo que yo quiera porque yo soy la que tengo la razón. Y la mayoría de las mujeres piensan así. Como Dios nos ha dado sabiduría, creemos que no la sabemos todas. Y por eso queremos muchas veces doblegar a nuestro esposo y que se hagan las cosas a nuestra manera. Es necesario ceder. Somos agentes de cambio. Si yo quiero ver cambios en mi casa, debo empezar a cambiar yo. Porque muchas veces demando, cambia, si ves lo que están diciendo, que me ames. Pero no estamos dispuestos a respetar y a dar lo que nos toca a nosotros. Exigimos, demandamos, pero es muy poco lo que estamos dispuestos a dar. Y es importantísimo dar el primer paso nosotros. Y es que amar una mujer es cosa difícil. Necesitamos al Señor, porque el Señor desde el inicio de la mujer las hizo todo un misterio. ¿Cómo así que la mujer sale de una costilla de Adán? Eso es todo un misterio. Por eso la Biblia no dice entienda a su esposa, dice solamente ámela. Porque si usted empieza a entenderla, se va a frustrar. Mi esposo dice eso. Él dice en la iglesia, no, yo amo a mi esposa. Dios no me pide que la entienda, pero yo la amo. Exacto. Y así mismo pasa con Dios. Convivir. Así mismo pasa con Dios. Dios no nos dice entiéndeme. Dios dice ámame y confía. Entonces, no se trata de que yo la ame a mi manera, sino a la manera de la Biblia. Por eso hay hombres que dicen, pero yo la amo. Y desde que me casé hace 20 años, yo le prometí amor eterno y no he cambiado de opinión, así que ¿para qué le sigo diciendo que la amo? El problema es amar de forma tal que ella se sienta amada. Es diferente. Nosotros, nuestro contexto un poco latino, hablo por este sector del continente, muchas veces el amor nos fue expresado con comida. Nuestras madres nos daban comida y así expresaban amor.
tal vez no fuimos esa generación del abrazo, del beso, de la palabra, del detalle, sino todo era con comida, todo se celebraba con comida. El día del cumpleaños era el plato preferido para... Y eso de alguna forma empieza a llegar a nuestro matrimonio, pero resulta que la Biblia nos dice que hay otras formas en las que la mujer se siente amada. Y entonces mi esposa les va a decir cómo una mujer se siente amada. Una mujer se siente amada cuando su esposo le da un buen trato, cuando la honra, cuando la trata con delicadeza. Hay una palabra en Primera de Pedro que dice que trate a su mujer como a un vaso frágil, pero muchos hombres tratan a su esposa como a un vaso desechable. La toman, la usan y luego la tiran. Y por eso también el corazón de la mujer se ha resentido, se ha levantado y ha querido levantarse por encima del hombre, robándole la autoridad, porque se siente abusada, porque se siente lastimada. Y por eso es necesario volver al orden que Dios estableció. Pero también los hombres tenemos una necesidad, ¿cierto, pastor? Llegó el momento de nosotros. Así es. Sí, sí, Nosotros queremos sentirnos respetados. Es increíble cómo Dios puso a la mujer como ayuda idónea, porque es que el aporte de la mujer al hombre lo hace fructificar, lo hace brillar, o por el contrario, lo hace sumergirse en un hueco de tristeza profunda. Yo siempre le digo a mi esposa que cuando yo termino un mensaje, a eso nos dedicamos a predicar, y puede que las personas alrededor me digan, pastor, buen mensaje, gracias, pastor, pero nada de eso tiene valor o no es comparado como cuando ella me lo dice. Cuando ella me lo dice y cuando yo me siento apreciado, valorado y reconocido por ella, eso me estimula. Y hay hombres que no se sienten estimulados por su esposa. Ahora, un detalle aquí tremendo, ¿no? La mujer es la ayuda idónea del hombre. El hombre no es la ayuda idónea de la mujer. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea, porque es que ellas no necesitan de nosotros. Ellas hacen de todo, lo hacen muy bien, son mamás, amamantan, la casa, el oficio, el ministerio, son tremendas. Dios sabía que el hombre necesitaba esa ayuda y le dio ese complemento perfecto, porque Dios sabe que el hombre necesita ese estímulo que le da la mujer y no hay mayor estímulo que una mujer le puede dar a su esposo que a través del respeto, que en la forma en la que se le responde, ¿no? La Biblia dice que cuando Abraham llamaba a Sara, ella le decía, Señor. Ahora, no significa que se le deba responder exactamente, pero lo que sí muestra es el decoro y el respeto frente a cualquier indicación de su esposo. Hoy en día, muchas mujeres cuando su esposo las llama, mija, ¿qué quiere? Que estoy ocupada, que usted no hace nada, que no. Y entonces, pues, o sea, los hijos ven ese trato y entonces por eso es que responden de igual forma. Entonces, por eso es muy importante que la mujer se sienta amada, pero que asimismo nosotros como hombres sentamos el respeto de nuestras esposas. Otra de las formas como la mujer se siente amada también es cuando son suplidas sus necesidades, cuando su esposo la sustenta. Porque muchos hombres tienen presupuesto para todo, pero su esposa necesita unos zapatos, necesita ir a la peluquería, no hay. Y tienen presupuesto para el jefe, para sus amigos, para ir al estadio, para ir al gimnasio, pero para su esposa no hay. Yo me imagino en el Facebook todas las mujeres colocando amén, 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 amén. Pastor, si aquí dice tremendo, wow, que no, que esto se lo van a poner a escuchar a los esposos. Pastores, no, la verdad que muy importante, sí, tenemos una linda audiencia, queremos saludar a todos los que están ahí escribiendo, algunos dicen muy cierto, esto es verdad, otros dicen no lo sabíamos, vamos a comenzar a hacerlo, pero que qué bueno porque eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón, que el pueblo de Dios, la iglesia, sea edificada en la palabra, en los diseños, en los valores que la palabra nos entrega. Y esta es la familia cristiana, o sea, esta es la familia verdadera, esta es la familia que realmente Dios quiere que reflejemos su amor a todos los que nos rodean. Yo creo que estos son principios tan importantes donde cada uno abraza su responsabilidad, cada uno abraza el consejo, lo vive, lo practica y vamos a tener familias muy sanas si obedecemos estos principios que ustedes nos están entregando y que de verdad son muy valiosos. Pastor, hay algo que uno escucha mucho y es que dicen,
la mujer dice, bueno, yo respeto a mi esposo siempre y cuando él se sujete a Dios. Si él no se sujeta, no, yo no le voy a hacer caso. Entonces, ¿en qué medida muchas veces nosotras como mujeres cometemos el error de faltarle al respeto a nuestro esposo, sencillamente porque en nuestro criterio él no se sujeta a Dios? Pues bueno, es que el tema de la sujeción es bien amplio, pero debemos entender el principio rector de la sujeción, que lo encontramos en Efesios 5:21, donde la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, cuando yo me encontré con ese versículo, me di cuenta que Dios me pide que yo también me someta a mi esposa. Es cierto, el hombre es la cabeza de su familia, la mujer es el corazón de su familia y tan importante como es la cabeza en un cuerpo es el corazón. Las dos enfermedades mortales que afectan un cuerpo son las enfermedades de orden neurológico y las enfermedades de orden cardíaco. Mi esposa no es la cabeza, pero ella es el corazón, porque del corazón mana la vida. El corazón bombea la sangre para que la cabeza pueda funcionar en el diseño que Dios le estableció. Entonces, es cierto que el hombre debe someterse a Dios para que la mujer y sus hijos se sometan a él, pero también debemos entender algo, que la mujer debe estar sujeta a su esposo siempre y cuando entendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso también pasa con el gobierno. La Biblia dice que oremos por nuestro gobierno, que nos sometamos a él, que nos sujetemos, siempre y cuando el gobierno no dé instrucciones que estén fuera del diseño de Dios, porque tenemos una autoridad máxima y es la palabra de Dios. Y se espera que el esposo, los padres y el gobierno estén en línea con esa autoridad para que de esa forma podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora, hay una cosa importante y tiene que ver con el acuerdo. Porque el hecho de que yo sea la cabeza no significa que entonces yo voy a gobernar insensiblemente sobre mi esposa. Una cabeza tiene ojos, tiene nariz, boca y tiene oídos y en esos oídos yo escucho al consejo de mi esposa, con la boca yo doy palabras de gratitud, con los ojos veo sus necesidades, es decir, debo procurar en todo el tiempo estar de acuerdo con mi esposa. El principio del acuerdo es fundamental. Hace un tiempo estábamos haciendo un videoclip de matrimonios en relación a ese sentido y yo traje a la memoria que me han pasado cosas terribles por no consultar a mi esposa. Cuando yo no tomo en cuenta el consejo de mi esposa, tengo unos descalabros impresionantes. Y recuerdo, por ejemplo, que un día mi hijo quiso honrarme porque yo cumplí años y él vendió el Wii, él puso en venta su Wii, su aparato electrónico, porque quería celebrar el cumpleaños. Entonces, mi esposa viajó a una actividad ministerial, ella estaba en Cartagena y yo dije, bueno, yo quiero que cuando mi esposa llegue, darle la sorpresa de que mi hijo vendió el Wii y que con eso vamos a ir a celebrar. Yo no fue que no la quisiera consultar, quería dárselo como sorpresa. ¿Qué pasó? Mi hijo y yo entonces como dos negociantes inexpertos nos fuimos publicamos esto en una plataforma, nos entrevistamos con el supuesto comprador, nos giraron yo vi que en mi cuenta entró el valor de la compra, pero resulta que cuando ya el señor se fue y nosotros nos dimos cuenta, sí había entrado un valor, pero ese valor era de un cheque. Ese cheque era un cheque sin fondos, hacía que la plática se perdió. Mi esposa llegó y yo tuve que contarle y claro, mi esposa dijo, si me hubieran consultado, yo les hubiera dicho que se aseguraran de que la plata era en efectivo. Entonces, el poder del acuerdo es fundamental para que el matrimonio opere y funcione bien. Ahora, tremendo, eres porque muchas veces nos escudamos en eso. Mi esposo no conoce a Dios, mi esposo no hace, entonces yo no me someto. No, porque la Biblia es clara, tenemos que someternos a ellos. Ahora, diferente como dice mi esposo, cuando están haciendo cosas que desagradan a Dios, que no están de acuerdo con lo que Dios dice, entonces ahí es cuando yo digo, amor, Dios dice otra cosa. En ese aspecto no. Pero eso es testimonio, así los vamos a ganar. Porque si no, como una mujer con qué autoridad le dice a su esposo, voy a la iglesia, estoy en Cristo, si no hago lo que tengo que hacer, lo que me pide Dios que haga. Qué lindo. Pues, pastores, el tiempo se nos ha ido.
De verdad que es muy interesante este tema. Sé que nos está enriqueciendo a todos, sé que nos está bendiciendo el Señor a todos, y sobre todo mirar desde lo más adentro qué cositas allí todavía como que detienen algo para que la bendición fluya completamente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que los hermanos quieran hacer aquí. Ya estamos finalizando. Sé que el día miércoles vamos a tener otro tema muy precioso, que son padres e hijos. Y de verdad que, pastores, nosotros muy contentos de tenerlos, de poder escuchar con una forma muy clara lo que Dios nos está diciendo. Sí, pastor, mientras que la gente de pronto nos escribe si tiene alguna pregunta, nos puede dar la conclusión de entonces qué es lo clave de lo de hoy, qué podemos encerrar como clave de lo de la enseñanza de hoy. Por supuesto que sí. Dios quiere que cada familia viva en el orden que Él diseñó, un orden que está revelado y plasmado en las Escrituras. Si queremos ordenar nuestra casa, debemos comenzar por ordenar nuestro matrimonio. Principios rectores del matrimonio: que el hombre ame a su esposa y que la mujer respete a su marido. Cuando los dos entramos en esa dinámica de funcionar en el orden que Dios estableció, podremos ver entonces un hogar que vive bajo el lineamiento y bajo el diseño de Dios, y poder decir, como el pastor bien decía al comienzo, mi casa es una casa de oración. Amén. Lindo. Gracias, pastor. Pues parece que lo único que dicen aquí es que wow, que no se acabe el tiempo, que quieren seguir, pero no, ya pero se acabó el tiempo. pastor, gracias. El próximo miércoles estaremos acá nuevamente. Vamos a hablar de un tema tan interesante también, que es muy clave en lo que estamos viviendo. Esa relación de padres e hijos, esa relación de padres. Y hoy, gracias al Señor, se habló de cómo yo debo respetar, amar y hacer tantas cosas por mi esposa. Lo voy a... Y comprarle zapatos. Sí, es mi esposa, sé cuáles son esos gustos y voy a complacerle. De verdad que sí, mi pastor. Muchas gracias. ¿Qué tal si nos despiden en oración, pastor? Claro que sí. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos libera, tu palabra viene a traer orden al interior de nuestra familia. Te damos la bienvenida, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que regreses. Vuelve a nuestra casa. Ven y pon todo en orden. Dirígenos con tu dirección, con tu palabra, Señor, porque queremos hacer las cosas a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pastores, Dios los bendiga. Un Nos gusto. vemos con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Hasta ahora, los hermanos que nos sintonizaron, que por favor compartan y que el día miércoles podamos tener una mayor audiencia. Así de que los bendecimos. Un abrazo gigante, pastores. Ustedes saben que les amamos. A toda la familia del Corazón del Padre, a toda la familia del Valle de Sitín y a todos los que de otros lugares se conectaron, los bendecimos y prestemos atención a lo que Dios nos dice y apliquemos esta enseñanza para ver cosas mayores en nuestro hogar. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.